7. No terminen el espectáculo. Durante los próximos 3 días, no hice mucho además de recordar lo que he hecho. Como confiar en 3 tontos era inadecuado ya que no podían producir ningún resultado, al final, fue un forastero como yo quien logró lo que no pudieron. Aunque era cierto que en calidad de observador, tuve la oportunidad de recoger datos de cada una de sus declaraciones, yo era el que lo había resuelto, las palabras de Irisu me habían inducido a creer eso. Esto me hizo dar cuenta de que tenía habilidades de las que yo pudiera hablar. Como resultado, ahora estaba inmerso en una sensación de satisfacción como si estuviera intoxicado por demasiados bombones de whisky. Para decirlo de una manera modesta, era una sensación refrescante. Una vez teniendo el misterio de Hongo resuelto el viernes, el guión fue preparado por la noche del sábado, según algunos de primero año que lo habían visto. El guionista sustituto tuvo que escribir el resto del guión en tan poco tiempo que trabajó hasta que parecía medio muerto, aunque no tenía forma de saberlo. Y así, la filmación de la clase 2F fue finalizada por la tarde del domingo. Fue un cambio de tendencia épica de una situación aparentemente desesperada. Recibí una llamada de teléfono en la noche del domingo de Irisu dándome su gratitud, a la que le ofrecí mis más sinceras felicitaciones. Y así llegó el lunes, 3 días después de la solución del misterio, cuando las vacaciones de verano de la preparatoria Kamiyama llegó a su fin. Como el club de clásicos no se reunió durante ese fin de semana, hasta hoy yo no estaba en condiciones de informar a Chitanda de lo que había sucedido hasta ahora. Después de que las clases habían terminado, como estaba corriendo un poco tarde debido a algunas otras diligencias, me apresuré hacia la habitación del club. Yo no estaba interesado en mostrar mis logros, pero pensé que sería mejor hacérselo saber a ella mientras subía los escalones del bloque especial. No niego que mis pasos se sentían bastante ligeros mientras caminaba. Al llegar a la puerta del salón de geología, sentí una extraña atmósfera. El salón de clase se veía oscuro, como si las cortinas se hubiesen corrido. En silencio abrí la puerta y vi que la tele se sacó y se estaba reproduciendo la película El punto ciego de 10.000 personas. Chitanda, Aibara y Satoshi estaban viendo la televisión con sus espaldas hacia mí. Aunque en el momento en que entré la película ya se había ido a los créditos, los nombres de los actores y el equipo en una fuente gótica fluyeron hacia arriba sobre un fondo oscuro. Como la filmación solo se hizo ayer junto con la edición, estos créditos probablemente fueron preparados de antemano. Aibara se puso de pie para detener el video y se fijó en mí. Oh, Oreki. Chitanda y Satoshi ambos se dieron la vuelta. Satoshi señaló a la TV, hey, Hautaro. ¿Lo vimos? ¿De la clase 2F? Yap. Eva Senpai llegó hace un momento para darnos esto a nosotros. Así que este final fue resuelto por Hautaro, ¿ja? Como Satoshi estaba mostrando siempre una cara sonriente, no tenía forma de saber lo que realmente pensaba de la película. Aún así, pregunté, ¿y cómo estuvo? No está mal. O más bien, fue interesante. Pensar que era el camarógrafo de todas las personas. Al pulsar el botón de rebobinado en el reproductor de cinta, Aibara dijo en un tono de crítica, tú ya habías pensado en eso en aquel entonces, ¿no es así? Realmente ocultas demasiadas cosas en tu mente. Yo no había pensado en ello cuando estaba con ustedes. No soy tan malo como para jugar por ahí con la gente hasta que entren en pánico, le dije mientras puse mi mochila de hombro sobre la mesa y estiré mi cintura. A decir verdad, esto se sentía como un anticlímax, ya que estos chicos no estaban tan sorprendidos como yo pensaba que sería. Como yo me sentía bastante satisfecho con lo sorprendente que fue la conclusión, estaba un poco esperando que lucieran asombrados con ella. Debería haber esperado nada menos de estos tontos, tal vez era bueno que Satoshi y Aibara eran difícilmente ingenuos. Entonces, ¿qué pasa con la ingenua Chitanda? Nuestros ojos se encontraron. Chitanda luego volvió la cabeza para mirarme. Oreki-san. Sí. Me sorprendí. Una opinión honesta. Luego volvió la cabeza hacia atrás y miró a lo lejos mientras decía con cautela, además, ella entonces se dio cuenta de algo y sonrió. Tal vez más tarde. Una reacción peculiar. Ahora, ¿cómo debo poner esto? No podría decir si estaba evaluando o criticando. Aplaudiendo sus manos, Satoshi dijo, de todos modos, lo hiciste bien, Hautaro. La emperatriz está satisfecha, la película se ha completado. El público también estará contento por este desarrollo sorprendente. El día se acerca rápidamente cuando el nombre de Kaamik se extienda a lo largo y ancho debido al detective Oreki Hautaro.
Deberíamos hacer un brindis para esta ocasión. Y rápidamente sacó 4 botellas de Yakult de su bolsita de lazo. Tiene todo tipo de artículos ridículos en esa bolsa. Aibara se puso de pie para poner una correa en el ánimo de celebración de Satoshi con voz amarga. Ahora no es el momento de estar preocupados por los problemas de otras clases, Fuku-chan. Desde ese avance de película, no hemos hecho ningún progreso con Youka. Voy a chequear tu progreso de páginas a partir de hoy, ya que me pediste que te ayude con tu progreso en el manuscrito, después de todo. La sonrisa de Satoshi se congeló. Colocó 2 botellas de Yakult ante Aibara. Como si eso fuera a disuadirla. Como era de esperar, Aibara procedió a hacer las cosas, comenzar abriendo las cortinas. Y así, la película de la clase 2F fue finalmente dejada a un lado mientras el Club de Clásicos reanudó su actividad de recopilación de su antología. Como la puesta de sol se acercaba, la enésima reunión respecto a la antología, Youka, llegó a su fin. Al recoger las notas escritas que fueron esparcidas alrededor, Satoshi y Chitanda salieron del salón de geología, dejando la vista poco común de solo Aibara y yo atrás. Moviendo la TV de nuevo a donde estaba, Aibara se volvió para decir algo que ya había pensando. Oh sí, Oreki, ¿puedo hacerte una pregunta? Si es el manuscrito, ¿no necesitamos eso hasta la semana que viene? Aibara negó con la cabeza. Estoy hablando de la película, ¿cuál fue el título, de nuevo? Algo cerca de 10.000 personas. Como era bastante embarazoso para mí pronunciar un título que yo mismo había pensando, insté a Aibara a continuar. ¿Qué hay con eso? Tú llegaste a la solución, ¿cierto? Asentí. ¿Qué estaba tratando de decir? Ella parecía ser cautelosa con sus palabras. ¿Todo eso?, preguntó ella. Como yo no había visto la versión completa, le di una respuesta ambigua con cierto vigor. La mayoría. Al responder, ella me dio una mirada penetrante. Luego habló en un tono fuerte, que era diferente al anterior. En ese caso, ¿qué piensas de la teoría de Aba-senpai, entonces? Independientemente de si el truco que mencionó fue interesante o no, eso no se muestra totalmente en la película. Ella no parecía muy convencida. Así que le pregunté, ¿qué pasa con la teoría de Aba? ¿No estás ignorando la intención?, murmuró y puso sus manos en su cintura. Ni una sola vez se muestra en la película ningún uso para una cuerda. ¿Cuerda? El artículo que Ongo solicitó a que preparara. Ella incluso hizo hincapié en su importancia. Ahora que lo pienso, eso se mencionó antes. Como yo estaba perdido en cómo responder, Aibara continuó. Tener al camarógrafo como la 7ª persona es interesante, ya que se podía sentir la intensidad de todos los personajes mirando directamente a la cámara. Pero eso no deja lugar a la cuerda para hacer su aparición. Ciertamente. No, no es eso. Respondí, con mi voz elevándose un poco. El uso de una cuerda se limita probablemente a los trucos específicos. Quizás el camarógrafo lo utilizaría para ahorcarse al final, ¿no es así? Aibara me miró con ojos exasperados. ¿De qué hablas, Oreki? Si ese es el caso, ¿por qué habría un go de enfatizar su uso? Si fueran a rodar una escena como el uso de algo tan sólido como una cuerda, entonces no tendría que preocuparse por su seguridad. Dado que Ongo Senpai pidió específicamente una cuerda lo suficientemente fuerte como para soportar una persona, creo que algo falta aquí. La última frase probablemente contenía algunas de las preocupaciones de Aibara, pero no me había dado cuenta. Cuando ella dijo que me había faltado algo, yo no lo pensé de esa manera. Probablemente fue algo trivial. Pero, ¿por qué había olvidado esos detalles? Bueno, de todos modos, pensé que tu deducción era interesante. Pero viendo lo estricto que eras al rechazar las teorías de esas 3 personas, yo estaba pensando que tal vez habías pensado en algo que a todos ellos les había faltado. Aibara dijo mientras cubría la TV con una tapa de plástico y empezó a empacar su mochila. Como ella dijo que regresaría la llave, decidí salir del salón antes que ella. Con las palabras de Aibara todavía resonando en mi cabeza, descendí por las escaleras del bloque especial. Mi deducción debería haber tomado en consideración todos los hechos. Mientras que algunos de los detalles como la actuación y el diálogo puede ser un poco, en general, debe reflejar la verdadera intención de Ongo. Sin embargo, de alguna manera había olvidado algo. O más bien, porque no coincidía con mi deducción, lo había inconscientemente ignorado. No puede ser, yo no era el tipo que torcía los hechos solo para llegar a una respuesta correcta. O al menos eso es lo que quería pensar.
Mirando mis pies solos, me di cuenta que estaba ahora en el tercer piso. Justo cuando pensaba que iba a caminar hasta el segundo piso mientras todavía estaba inmerso en mis pensamientos, una voz me llamó. Hey, Houtaro. Me volví y no encontré a nadie. Sonaba como Satoshi. No, no estaba imaginando cosas, claramente lo escuché. Esperé un poco, y de hecho, mi nombre fue llamado una vez más. Por aquí, Houtaro. Una mano salió del baño de los hombres, y me hizo señas para que me acercara. Si esto fuera de noche, sería una escena de terror apropiada. Sonreí amargamente y me acerqué allí, donde Satoshi estaba esperando. ¿Qué es, Satoshi? No estoy interesado en orinar contigo. Muy rápidamente la sonrisa desapareció de su rostro cuando dijo con toda seriedad, yo no tengo esos intereses. Este lugar solo resulta ser conveniente. ¿Conveniente para qué? Este lugar apesta. Yo estaba pensando en la limpieza de este lugar. De todos modos, es porque las chicas no pueden entrar aquí. Ah, ya veo. Entonces debe ser eso. Entonces, ¿qué es lo que no quieres que las chicas sepan? ¿Tienes alguna colección pornográfica que quieres mostrarme? A pesar de que estaba bromeando, Satoshi no sonrió. Tú sí que sabes cómo poner las cosas. Si eso es lo que quieres, yo podría preparar algo que podría involucrarnos con la policía. De todos modos, solo escúchame. De acuerdo. En otras palabras, ¿es algo que Aibara y Chitanda no pueden saber? Algo así. Ellas solo se preguntarían de qué estábamos hablando si hablamos de ello abiertamente. Satoshi luego bajó la voz. Houtaro, esa película, ¿de verdad averiguaste la intención de un Go-senpai? Incluso él me estaba diciendo esto. A pesar de que tenía buenas intenciones, me di cuenta de que estaba haciendo una expresión amarga. Sí. Al escuchar eso, Satoshi volteó sus ojos lejos de los míos. Ya veo. ¿Es esa realmente su intención? Estaba tratando de hacerme sentir incómodo. No estando seguro de qué decir, Satoshi no continuó mientras evita mi mirada. Así que lo pinché. ¿Está mi suposición equivocada? Bueno, algo así. Él asintió con la cabeza de forma ambigua. Luego dijo con todo su corazón, Houtaro, esto es malo. Tienes equivocada la intención de un Go-senpai. Aunque no puedo encontrar la manera de cómo está mal, te puedo decir que no es eso. Toda una opinión contundente. En lugar de estar sorprendido o infeliz, yo estaba más atónito. Si Satoshi no estaba bromeando, entonces debe ser serio, y ahora mismo hablaba muy en serio. Incluso entonces recuperé mi compostura y respondí, ¿qué bases tienes para decir eso? Aunque no estoy muy seguro yo mismo, ¿puedo decir algo endeble? Si hay alguna contradicción fatal en mi deducción, ¿crees que no me he dado cuenta de ello? Satoshi negó con la cabeza claramente. No hay contradicción en absoluto. Pero eso no es lo que estoy viendo. Realmente lo decía en serio cuando dije que tu deducción fue bien elaborada. Pero eso no es lo que un Go-senpai había previsto. En otras palabras, se aclaró la garganta. Houtaro piensa en la comprensión de un Go-senpai de la ficción detectivesca. Partiendo de una pizarra en blanco, que ha estado leyendo con el fin de prepararse a sí misma para el guión. Desconcertado por lo que tenía que ver con todo esto, le contesté, Sherlock Holmes. Exacto. Ahora escucha, la experiencia de un Go-senpai con la ficción detectivesca solo se limita a Sherlock Holmes. Aunque ella dijo que se apegó a los 10 mandamientos de la ficción detectivesca, ella no habría leído la obra de Ronald Knox aún. Además, el truco que le propusiste a Irisu senpai es un tipo de truco literario, ¿escuchas? Un truco literario. Bueno, yo te sigo fuerte y claro. Es un truco hecho para engañar al público, ¿no? Al ocultar la séptima persona desde el punto de vista de la cámara, se puede considerar un truco literario también. De acuerdo. Ahora, voy a unir los puntos aquí. Como si hablara muy solemnemente, Satoshi tomó aire y dijo de una sola vez, tal truco literario no existía en la época de Conan Doyle. Con pocas excepciones, semejante truco de salir de detrás de las bambalinas no apareció hasta por lo menos el tiempo de Agatha Christie, en otras palabras, camino en el siglo XX. Puede que no conozca bien a un Go-senpai, pero estoy bastante seguro de que no ha leído ninguna de la obra de Christie. Al principio, no tenía ni idea de lo que Satoshi estaba tratando de decir. Tras digerir el significado de lo que acaba de decir, empecé a dudar un poco.
La comprensión de Ongo sobre la ficción detectivesca seguía confinada al siglo XIX, a la lámpara de gas llenando las calles de Londres, donde residió Sherlock Holmes. Probablemente era así. Y Satoshi dijo que tal truco literario no existía en esos momentos. Por un corto tiempo, me quedé como una idiota rumiando sobre lo que acababa de oír. Yo no podía rechazar lo que Satoshi había observado. Al recibir un golpe desde un ángulo que no me esperaba, mi mente parecía como si hubiera dejado de funcionar. Satoshi me miró en tal estado y dijo con simpatía: personalmente, yo le daría a esa película una calificación A. Me gustó especialmente la parte en que el camarógrafo salió a la luz. Pero si fueras a decir que era la intención de un Go-senpai, entonces mi objeción no es completamente sin mérito. Espera. ¿Alguna manera hablé? No tenemos idea de cuánto ha leído un Go-senpai. Así que no podemos decir que ella no vino a través de esos trucos literarios fuera de Sherlock Holmes, ¿no? Fue una respuesta persistente. Satoshi me dio una palmadita en el hombro y dijo brevemente: bueno, si eso es lo que piensas, entonces está bien conmigo también. Después del ataque combinado de Aibara y Satoshi, el daño que sufrí fue bastante sustancial. No pensé que yo era así de frágil. Pero no es como si yo estuviera bien preparado, normalmente lo hubiera tomado con más facilidad, pero ahora no he podido encontrar nada para contrarrestar sus objeciones. Así que no era irrazonable para mí empezar a dudar si mi deducción estaba realmente mal. Aunque, por supuesto, yo deseaba que fuera correcta. Razón por la cual, cuando bajaba el último tramo de escaleras y vi a Chitanda merodear allí, mi corazón se saltó un latido. Ella claramente estaba esperando por mí, sin embargo, ella bajó los ojos al verme. Oreki-san, tengo algo que decirte. ¿Y tú, Chitanda? Ko lucía más bien disculpándose por ello, teniendo en cuenta lo que acaba de ocurrir. Yo tenía una idea de lo que estaba tratando de decir y suspiré mitad resignado. ¿Algo que no podías decir delante de Satoshi y Aibara? Chitanda abrió sus grandes ojos y me miró sorprendida a mí. Ella luego asintió suavemente. Ella nos llevó en silencio hacia la puerta de la escuela. Justo cuando me preguntaba por qué no podíamos hacer esto en un café, ella me dijo que el lugar al que siempre íbamos sería demasiado lejos, mientras que los más cercanos serían frecuentados por estudiantes KAMI. Pero no íbamos a estar rodeados de ellos. Así como mientras estamos caminando y hablando. Todavía hay luz del día ahora. Me decidí a empezar la conversación. ¿Querías hablar conmigo acerca de la película? Sí. ¿Algo que te preocupa? Eso parece. Su respuesta fue suave. ¿Era así como se sentía esperar un veredicto? Siendo impaciente, le dije: no hay necesidad de contenerse. Satoshi y Aibara también pensaron que no era la verdadera intención de Ongo. Yo también estoy empezando a pensar lo mismo. Chitanda levantó la mirada abatida y seria. Continué sin mirarla. ¿Y qué hay de ti? Yo también no creo que es correcto. ¿Puedes decirme por qué? Silencio. Entonces Chitanda asintió. ¿Qué debo hacer cuando conteste? No lo sabía tan bien. El rodaje ya ha terminado, y cualquier revisión tendría que esperar hasta después del festival. Al pensar lógicamente, fue una acción inútil e ineficiente. Parecía que alguna pizca de respeto por mí mismo todavía permanecía dentro de mí. ¿No vas a decirme? El semáforo se puso rojo ante nosotros, deteniendo el flujo de personas, y muchos estudiantes KAMI esperaron junto al cruce de tráfico como resultado. Chitanda estaba probablemente reacia a hablar en esa situación ya que permaneció en silencio. Cuando se volteó para mirarme, pude ver el dolor en esos ojos suaves de ella. Fue entonces cuando pude notar la elegancia de Chitanda oculta dentro de sus grandes ojos. Como la señal cambió, la ola de gente empezó a moverse, y Chitanda comenzó a hablar lentamente. Oreki-san, ¿entiendes qué era lo que me molestaba? Porque tiene que ir en círculos. Me decidí a responder de manera cortante. ¿Fue el final de la película de la clase 2F? Ya lo hicimos. Sin embargo, sorprendentemente, Chitanda negó con la cabeza. El cabello largo a su espalda corría de aquí para allá mientras lo hizo. No. Para mí, realmente no importa cómo terminó la película. Así que pensé que la propuesta de Oreki-san fue maravillosa. Entonces, sentía curiosidad por saber qué tenía intención de hacer Ongo-san. Dicho esto, Chitanda me miró. Probablemente yo estaba luciendo como un idiota en estos momentos. Si ella estaba preocupada por Ongo, entonces es lo mismo que estar preocupado por el final de la película.
Sintiendo mis pensamientos, Chitanda enfatizó, no importa cómo lo pensamos, todo este asunto me pareció extraño. Era realmente cierto que Hongo colapsó debido al estrés mental, podría ser, pero entonces, ¿por qué no se lo confiaron a alguien más? Como Eva-san, por ejemplo. Ella inclinó la cabeza. De alguna manera, su significado no se transmitió correctamente. ¿No estás mezclando el sujeto y el objeto aquí? Oh, lo siento. Quiero decir, porque Irisu-san no le preguntó a uno de los amigos cercanos de Hongo-san, como Eva-san, por ejemplo, sobre si tenía algunos trucos literarios preparados para la historia. Esa es una pregunta presuntuosa. Ya que Hongo necesitaría algún tiempo para estar a solas con el fin de descansar, sería mejor no estresarla aún más con cosas relacionadas con el manuscrito. Sin embargo, Chitanda continuó antes de que pudiera decir nada. Hongo-san debe haber poseído todo el guión. Incluso si ella se había derrumbado, no creo que ella al menos no haya transmitido la esencia de su final, es decir, el truco literario, a Irisu-san. Pero nunca lo hizo. Al principio, yo habría pensando que Hongo-san se había presionado a sí misma a trabajar tan duro hasta que ella se enfermó. Sin embargo, por sus compañeros de clase, parecía que estaba obligada por ellos para escribir el guión en lugar de hacerlo por su propia voluntad. Se sentía como si ella fuera demasiado tímida cuando hubiera sido mejor simplemente rechazarlos. Al final, fue porque ella carecía de confianza, fue porque se sentía avergonzada por no poder terminar el trabajo que ya no se atrevía a reunirse con todo el mundo. Pero seguramente alguien la habría visitado y supo la verdad. Pero eso no está bien. Puedo no estar familiarizada con las historias de misterio, pero siento que las personas involucradas en el proyecto no estaban acostumbrados ellos mismos. Además, todos ellos parecen buena gente, o no creo que la hayan criticado con dureza que no hubiera podido producir un guión. Yo no sé acerca de ellos siendo buena gente, aunque sus opiniones estaban por todo el lugar. Como si hablara para sí misma, Chitanda fue más allá. Entonces, ¿qué fue lo que condujo a Hongo-san a la pared? Simplemente no podemos decir que no importa cómo se mire. He tenido curiosidad de todo este tiempo con esta peculiaridad. Ella frenó su ritmo y me miró directamente. Si la deducción de Oreki-san era la correcta, entonces Hongo-san debería haberle dicho ya a Irisu-san al respecto. Lo mismo sería cierto si una de las deducciones de los demás era la correcta. Yo creo que quiera entender los sentimientos de Hongo-san acerca de tener que renunciar a algo a medio camino, sobre la frustración de no poder continuar lo que empezó. Pero esa película que vimos no respondía a esas preguntas. Así que creo eso fue lo que me ha estado molestando. Murmuré. Todo este tiempo que Nakahou, Sawakiguchi y yo estábamos tratando de averiguar la verdad del caso, y Chitanda estaba tratando de averiguar a Hongo. De hecho, eso es todo. Toma y Biei, quien llamó a Hongo una buena amiga, por ejemplo. Si hubieran querido saber si se ha utilizado algún truco literario, todo lo que tenían que hacer era preguntárselo a Hongo. Pero, ¿qué si Hongo conseguía estar seriamente estresada al preguntarle? Sin embargo, la forma en Biei describe a Hongo ser su buena amiga era demasiado despreocupado. Cuando Chitanda le preguntó qué clase de persona era Hongo, parecía bastante molesta y se preguntó qué es lo que podríamos aprender de ella al decirnos esto. Pero esta era su buena amiga que estaba gravemente enferma, fue esa la manera de responder a una pregunta relativa a ella. Tal vez estaba tratando este manuscrito como un mero ejercicio literario. Desde el entorno, los personajes, el asesinato, el truco literario, el detective, el asesino. Todo esto debería haber reflejado la mente de Hongo, alguien a quien no he siquiera conocido. Sin embargo, nunca me di cuenta de ello en absoluto. Semejante rol de detective que me han dado. Pensando en eso, suspiré profundamente. Preguntándose si se había equivocado, Chitanda dijo frenéticamente, oh, pero, esto no se trata de una crítica de ti, Oreki-san. Me sorprendió la resolución de esa escena también. Aunque Hongo-san probablemente no habría pensado una escena así, pensé que era una mejora maravillosa. Sonreí con amargura. En cuanto a esto significa que prácticamente me han contratado como guionista sustituto más o menos. Esa noche, yo estaba pensando en mi habitación. Acostado en mi cama, me quedé mirando el techo blanco. De alguna manera, parecía que estaba equivocado. A pesar de la conmoción de aprendizaje que se ha desvanecido desde entonces. En comparación con Nakahou, Aba y Sawakiguchi, mi fracaso no era demasiado malo. Rompí una sonrisa. Alguna persona especial que soy, ¿eh? Irisu seguro que sabe cómo halagar. Me sentí estúpido al creer mi propio bombo.
Al final, únicamente fui elegido porque mi historia era mejor que las otras tres. Me di cuenta de a dónde iban mis pensamientos. ¿He fallado realmente? Por supuesto, se hizo evidente que mi propuesta no coincide con la verdadera intención de Hongo. Pero... ¿cómo Irisu, o incluso la clase 2F, vio esto? Desde su punto de vista, habría sido la culminación exitosa de un proyecto, una película, que estaba en peligro de ser abandonado. Desde esa perspectiva, tuve éxito. La película El punto ciego de 10.000 personas fue una película que incluso la molesta Aibara tuvo que reconocer. Para ponerlo más lejos, se podría argumentar que mi deducción seguiría siendo un éxito, independientemente de la forma en que fue recibido. En otras palabras, tengo las habilidades que nadie más posee, para que esto sea un éxito. Incluso entonces, ¿tendrían esas palabras algún significado? Las palabras que pronunció Irisu en la casa de Teifumi: todo el mundo debe reconocer sus propios talentos. Las mismas palabras que dijo como si fueran la verdad de este mundo y tuvo un efecto en mí, ¿tenían algún significado? Después de que ella me dijo eso, perdí todo ajuste de cuentas de las cosas, además de mí. Esa sensación me volteó al revés, y me dio una imagen exagerada de mí mismo. Me imaginaba el escenario en el que se adoptó la propuesta de Nakaho, donde se adoptó la propuesta de Aba, donde se adoptó la propuesta de Sawakiguchi. Y yo pensé en vano lo bien que se sentía que la mía fue adoptada. Sin embargo, todas estas ilusiones ya habían desaparecido. En el momento en que me preguntaba lo que iba a ganar con esto, me había olvidado por completo de esa persona. Lo siguiente que apareció en mi mente fue el hecho de que yo no lo estaba haciendo para complacer a Chitanda. Solo estaba pensando en esto, naturalmente. En ese caso, debería dar a este caso una mirada más cercana, ya que no tenía nada que perder después de todo. Sin embargo, ¿qué hice mal? Irisu sabía que yo lo había entendido mal. Y luego está el asunto del que Chitanda sentía curiosidad. ¿Por qué Hongo no les dijo la verdadera trama? ¿O podría ser que ya no podía? Por otra parte, ¿por qué Irisu no le preguntó sobre eso a IBA? Tirados ante mí estaban los datos, la pila de papeles en mi mochila que me había olvidado. Sin embargo, mis pensamientos solo no conectaban. No tenía ni idea de si el momento de inspiración se debió a la suerte o el talento, así que decidí no pensar en volver a utilizarlo. Me di la vuelta en mi cama, cambiando mi campo de visión desde el techo hasta las paredes de mi habitación. Y mis ojos se posaron sobre una extraña visión. Me bajé de la cama y me dirigí hacia la estantería. Si bien esta habitación era ahora mi habitación, mi hermana dejó algunas de sus cosas aquí desde cuando era su habitación. En la esquina de la estantería estaba uno de sus libros. Como estaba lleno de esos libros extraños, no había prestado mucha atención en ello antes. El título del libro era El misterio del tarot. No tenía ni idea de que mi hermana era un cabalista. Bajo la luz de la luna y la farola de noche, abrí el libro con diversión. La página que estaba dando vuelta era, por supuesto, el capítulo dedicado a la emperatriz, cuyo contenido se llenaron de 10 páginas. Leí la primera línea de la misma. 3. La emperatriz. Maternal. Fertilidad. Sensualidad. Leyendo solo esto, Irisu seguro no coincide con ninguno de estos atributos. No importa cómo lo vea, el ermitaño habría sido una opción mejor para ella. Para empezar, el apodo, emperatriz, de Irisu no tenía nada que ver con las cartas del tarot. Satoshi fue el que mencionó el tarot. Ahora que lo pienso, él había comparado a cada miembro del club de clásicos con una carta del tarot en específico. Si no recuerdo mal, Aibara debe ser. 8. Justicia. Igualdad. Justicia. Imparcialidad. Bueno, no se equivoquen sobre esto. La explicación de Satoshi sobre la gente del tipo de justicia, tienden a ser más severos con ellos mismos, parecía ser dicha específicamente con Aibara en mente. Un cambio en el estado de ánimo no era tan malo, así que eché un vistazo hacia el mago de Satoshi y el tonto para Chitanda. Y el mago. Iniciativa. Creatividad. Enfoque. Sin número. El tonto. Aventurerismo. Curiosidad. Impulsivo. Ajá, ya veo. Era justo lo que la definición había puesto. Me eché a reír. Aunque un experto en tarot también definiría el tonto como alguien que ama vagar, y el mago como alguien que es alegre. Ahora, ¿qué hay de mí? Vamos a ver, fuerza, ¿cierto? 11. Fuerza.
Fuerza interior. Determinación. Parentesco. ¿Qué es esto? Eso totalmente no coincide. Si bien podría no ser consciente de mi propia personalidad, incluso yo me di cuenta de que esto estaba completamente fuera de lugar. Satoshi debiera haber tenido conocimiento de mi lema: si no tengo que hacerlo, no lo haré. Si tengo que hacerlo, que sea rápido. Así que, ¿por qué Satoshi eligió esta carta para mí entonces? Ahora que lo pienso, Satoshi dijo que lo dijo como una broma. Si se trata de una broma de Satoshi, entonces debe haber algún otro significado el cual no he entendido. Debo tener demasiado tiempo libre. O simplemente era yo no queriendo admitir el fracaso. Sin embargo, mirando el misterio del tarot, de pronto comprendí lo que significaba la broma de Satoshi, ya que había una línea en las anotaciones a continuación. Fuerza, ilustración de un león feroz siendo sometido, controlado, por una mujer gentil. En otras palabras, Satoshi estaba diciendo que siempre he sido controlado por las mujeres. Desde mi hermana, Achitanda, y ahora Irisu. Porque tú, Satoshi, siendo todo engreído. No hay manera de que pudiera ser controlado por ellas. En cualquier caso, era de mí de quien estamos hablando. Pensando más profundo, fuerza, podría estar en lo cierto. De todos modos, no es como que tiene un significado profundo. En comparación con la justicia, el mago y el tonto, la fuerza tiene un método diferente de la interpretación en conjunto. La interpretación de mi carta no se basaba en la lectura de la carta, sino en la ilustración en su lugar. Como era de esperar de una broma del tipo Satoshi, que no tiene fundamento alguno. Bueno, fue una buena distracción, ya que sentía una sensación de satisfacción que he olvidado en el caso de Hongo. Supongo que podría llamar a esto ahorro de energía también, pensé mientras me dirigía de nuevo a sentarme en la cama. Rápidamente me levanté. Fue puramente una coincidencia. Al día siguiente, me encontré con la persona que quería reunirme. Y me encontré con ella en el momento más conveniente, en otras palabras, después de la escuela. Esa persona era, por supuesto, Irisu Fuyumi. Al verme, una sonrisa apareció en su rostro mientras ella me saludó. Oh, es Oreki-kun. Gracias por todo lo que hiciste antes, ¿has visto la película ya? Incapaz de ocultar la rigidez en mi expresión, le dije, no, todavía no. Ya veo. Me pareció que era una buena película. Es algo que no se podría haber hecho sin tu ayuda, por lo que deberías darle un vistazo. Oh sí, vamos a tener una fiesta para celebrar la finalización de la película este sábado, y creo que estás invitado también. Negué con la cabeza, ya que el espectáculo no ha terminado todavía. Presintiendo algo extraño con mi actitud, Irisu levantó las cejas un poco, aunque su tono siguió siendo el mismo. Ya veo. Es tu elección, después de todo. Ahora bien, cuando se giró para alejarse, la detuve. Irisu-senpai. Entonces le dije a la emperatriz, quien se dio la vuelta, tenemos que hablar. Nos reunimos en Ifumi, la misma casa de té como el otro día. Como Irisu no estaba invitando a día de hoy, me decidí a tomar un poco de té y una an después de un examen detenido del menú. Pensé que esta casa de té se limitaba solo al té japonés, pero resulta que también sirven té chino, té rojo y café. Irisu nuevamente estuvo tomando el té verde como la última vez. Después de esperar que nuestras bebidas llegaran, Irisu habló primero. Tú dijiste que teníamos que hablar. Yo estaba perdido por dónde empezar. Aunque el primer lugar para empezar de forma natural era aquí. Senpai, en esta casa de té, tú dijiste que poseo una cierta habilidad, que yo era especial, ¿verdad? En efecto. ¿Puedo preguntar qué habilidad es esa? Irisu sonrió suavemente. ¿Quieres que te digan lo que es? Porque, la habilidad de deducción, por supuesto. Así que esa es la respuesta, ¿eh? Sintiéndome ni enojado ni indignado, refuté su respuesta de una manera increíblemente tranquila. Te equivocas. No soy un experto en la ficción detectivesca. Aunque estoy familiarizado con esta línea, no eres un detective, pero que serías un buen escritor detective. Fue dicho por el culpable al término de una deducción fantástica. Irisu permaneció en silencio y tomó un sorbo de té. Podía sentir que Irisu había descartado su apariencia cortés y había vuelto a su verdadero yo. Así que repetí lo que dije. Yo no soy un detective, pero hago un buen escritor detective, ¿eh? El sonido de una taza de té siendo colocada ruidosamente se escuchó en la mesa. De hecho, al ser dicho esto, ella dijo de manera despreocupada,
¿de dónde sacaste tu pista? Así que ella era responsable de esto, ¿eh? Irisu Fuyumi había roto tan fácilmente mi deseo que yo no esperaba realmente fuera destrozado. En lugar de estar sorprendido, le respondí con calma, Sherlock Holmes. Ya veo. Ongo Senpai parecía haber estudiado la ficción detectivesca a través de Sherlock Holmes. Chitanda pidió prestado algunos de sus libros de bolsillo el otro día, pero debido a que se embriagó con esos bombones de whisky, me había olvidado por completo del asunto. Solo recientemente he pasado por ellos. Irisu sonrió. Era un tipo diferente de la sonrisa de antes, más como una sonrisa de satisfacción. ¿Y qué has descubierto de eso? Una conexión. Saqué una nota de mi bolsillo en el pecho. Era una lista de 2 de los 6 volúmenes de Sherlock Holmes de historias cortas. En rigor, solo hay 5 volúmenes, aunque esta es la versión traducida novara de la que estamos hablando, nombrada Las aventuras de Sherlock Holmes y El caso libro de Sherlock Holmes. Con cada título agrupadas en círculos concéntricos o cruces. Círculos concéntricos. El hombre con el labio torcido. La aventura del marinero blanqueado, la aventura de los 3 Garride. Cruces. Un caso de identidad. Las 5 semillas de naranja. La aventura de la banda moteada, la aventura de la licenciatura noble, la aventura de las 3 Geibals. La aventura de la velada la Hayar. Irisu ocasionalmente me miraba con ojos penetrantes. Al principio, pensé que esto era simplemente la clasificación de Ongo con las ideas que iba a utilizar para su historia, pero me equivoqué. Le pregunté a Satousi, quien me dijo que La Liga de los Pelirrojos y 3 Garride tenían la misma técnica literaria, pero cuando luego me pregunté por qué 3 Garride fue marcado con círculos concéntricos, mientras que La Liga de los Pelirrojos fue marcado con un triángulo, se quedó sin habla. Irisu me instó a continuar con su mirada sola. Pregunté por más detalles de Satousi. Irisu-senpai, ¿te molestará si estropeo cualquiera de las historias de Sherlock Holmes? No, en absoluto. ¿Es así? Pero si no deseas escuchar alguna parte, entonces por favor dime de una vez, así me puedo imaginar una manera de pedirte que cubras tus ojos o los oídos. Lo dije simplemente como medida de precaución. Aunque no es como si estuviera realmente estropeando nada importante. Primero, los círculos concéntricos. El hombre con el labio torcido. Holmes tuvo la tarea de encontrar el paradero de un hombre que parecía haber desaparecido por completo. El cliente era la esposa del hombre. El marinero blanqueado. Holmes es encargado por un hombre para investigar el paradero de su amigo, que al parecer habían sido puesto en cuarentena por su familia. Aunque al final resulta que todo estaba bien y el amigo no necesitaban estar en cuarentena después de todo. 3 Garride, básicamente un recuento de La Liga de los Pelirrojos, aunque fue memorable una escena en la que el normalmente tranquilo y reservado Holmes mostró signos de angustia por Watson al lesionarse. Por cierto, Watson fue solo ligeramente herido. Tomé un sorbo de mi té y una an, aunque el sabor era bastante soso. Ahora, vamos a pasar a las cruces. Ya que hay más de ellos aquí, solo voy a escoger 3 de qué hablar. 5 semillas de naranja, un joven busca la ayuda de Holmes después de presenciar muchas muertes extrañas a su alrededor. Sin embargo, Holmes no pudo evitar su muerte. Banda moteada, una mujer le pide a Holmes investigar la extraña muerte de su hermana. El asesino no era otro que su padrastro, que buscaba obtener la herencia de las chicas. Los 3 Geibals, una mujer cuyo hijo había muerto recientemente, pide a Holmes consejo cuando se le acercó para vender su casa y todo lo que contiene. La raíz de la historia gira en torno a la voluntad del hombre muerto para la venganza sobre la mujer que lo había abandonado. Me detuve y esperé a la reacción de Irisu. Irisu movió el flequillo de su frente y dijo, ya veo. Al escuchar los resúmenes de estas historias, tengo una vaga idea de qué tipo de historias Ongo prefiere. Era difícil decir que ya no tenía ninguna experiencia previa con las historias de detectives de tales preferencias. Satousi expresó incredulidad al decir que ella puso una cruz sobre banda moteada y marcar un círculo para marinero blanqueado. Tomé un sorbo. Ahora aquí está mi explicación. Quizá Ongo prefiere los finales felices sobre los finales trágicos. Ella no parece que le guste cualquier fin en el que alguien murió. Irisu no respondió. Probablemente un signo de admitirlo. Si lo pensamos en ese sentido, entonces muchas preguntas pueden ser contestadas. En primer lugar, se requiere poco de sangre falsa. Y luego están los resultados del cuestionario. ¿Los resultados del cuestionario?
Desde mi mochila, saqué el cuaderno que me prestó Sawakiguchi, y entonces la abrí y señalé hacia la página correspondiente. Número 32. ¿Cuántas víctimas debería haber? Una persona, 6. Dos personas, 10. Tres personas, 3. Otros. 4 personas, todo el mundo, 2 acerca 100 a 1. Voto no válido, 1. 2 personas recomendadas, Hongo conserva el derecho de veto. Tras una mirada a la nota, y fue solo un vistazo momentáneo, Irisu dijo con una mirada penetrante. ¿Cómo conseguiste esto? Lo tomé prestado hace un tiempo. De todos modos, echa un vistazo a esta pregunta. Esto era simplemente una pregunta de cuántas víctimas habría, pero, ¿qué significa esto, voto inválido? En otras preguntas, si alguien estaba indeciso y se abstuvo, sería marcado como abstención. Además, alguien había incluso votado para que 100 minutos murieran, que era más que el número de actores. En ese caso, ¿qué pasa con este voto inválido, entonces? Como divertida, Irisu lo terminó donde lo dejé. El voto probablemente votó por ninguna víctima ya que no había suficiente sangre falsa, y fue declarado inválido como resultado. Miré seriamente a Irisu, quien me miró con calma. Dije en voz baja, mi conclusión, que era, el guión de Hongo no contiene ninguna víctima de ningún tipo. Irisu levantó el labio superior ligeramente, o eso creía yo. Como era de esperar. Irisu seguro que era una persona tranquila, mientras bebía su té verde sin lucir la más mínima sacudida. ¿Cómo podía permanecer tan tranquila? ¿Podría ser que ella pudiera leer mis pensamientos? En silencio, ella bajó su taza de té. Si entiendes así de mucho, entonces eso me ahorra tener que explicar con más detalle. Como tú dices, el guión de Hongo no tiene ninguna víctima. Ella dijo que era incapaz de pensar en cualquier misterio que implique la muerte. Ese es el tipo de chica que es. Continué, sin embargo, sus compañeros de clase no pensaron en eso y continuaron con sus improvisaciones en la película. Aunque Hongo no se unió en el rodaje de la película, ella habría sido informada por Nakaho. Sobre todo, el guión nunca mencionó a Kaito estar muerto. Él simplemente sufrió una grave lesión y se desplomó hasta el punto de no ser capaz de responder, que era lo que vimos en la película. Aibara elogió el trabajo puesto en el brazo cortado falso, lo que significa que esa parte se incluyó en el guión original. Y, sin embargo, Kaito fue repentinamente asesinado. Sin el conocimiento de Hongo, la historia se había vuelto de un asalto brutal a uno de asesinato. Irisu asintió. Sin embargo, no sentí ninguna satisfacción, y mis palabras lentamente se convirtieron en frenéticas. Esto es puramente mi especulación sin fundamento alguno. Sin embargo, debo decirlo sin importarlo. Hongo no le dijo a sus compañeros de clase que la película había cometido un grave efecto que se desvió del guión. Ella no se atrevía a decirles que abandonaran la película que habían filmado, ni decirle a la división de accesorios para tiraran lo que habían trabajado tan duro para hacer, ya que ella es una persona tímida y seria, después de todo. Creo que hasta ella misma se dio cuenta después de lo ilógico que era tener un misterio donde nadie muere. Y aquí es donde entras tú, Irisu-senpai. Irisu me miró sin ninguna expresión, o más bien, ella estaba sonriendo suavemente. Difícilmente me sentía emocionado, sin embargo, mi voz estaba ligeramente elevada cuando dije, esto sería la culpa de Hongo, ya que significaba que tendría que abandonar su guión y hacer cambios drásticos. Así que lo arreglaste para que ella se enfermara, haciendo el guión incompleto. Esto reduciría el daño considerablemente. Reuniste a tus compañeros de clase, y comenzó la competición de deducción. Y concluí, y así, sostuviste lo que era básicamente un escenario de concurso. Diciéndoles que el guión estaba incompleto, cualquiera querría tratar de completarlo. De esa manera, conseguiste preservar la dignidad de Hongo mientras ellos hacían la deducción. Al ver que tus compañeros no estaban a la altura, decidiste meternos en esto también. Incluido yo mismo, nadie se había dado cuenta de que estábamos creando algo realmente por nuestra cuenta. Tú simplemente arbitraste y decidiste, basándote en un punto de referencia, en el cual era la mejor historia. Estoy en lo cierto al decir que mi creación se utilizó como una medida para llenar los vacíos dejados por Hongo para que ella no saliera dañada. Desde el principio, nunca dije una vez que estabas equivocado. Así que es cierto, entonces. Me incliné hacia adelante ligeramente. Cuando dijiste que poseo ciertas habilidades, ¿todo era por el bien de Hongo? Eso es un plan alternativo que ideaste.
Me convenciste en esta casa de té, usando la historia de un club deportivo, ¿cierto? Me dijiste que las personas con habilidades que no eran conscientes de eso eran un dolor de ver para los que no lo tienen. Justo ahora te puedo decir esto, seguramente estás bromeando, Irisu-senpai, ¿qué pasa con un ser consciente de sí mismo? ¿Qué pasa con ellos que son un dolor de ver? No creo que alguien con un apodo como la emperatriz puede ser tan sentimental acerca de estas cosas en absoluto. ¿Tú meramente querías los resultados? Eso es todo. Cuando Satoshi dijo que no tiene lo que se necesita para ser un Olmesian, le dije que no era así. Entonces, ¿quién tenía razón? En realidad no importa. Si él pudiera, entonces bueno para él. Si no podía, no pasa nada tampoco. Eso es todo. Ya se trate de la pasión, la confianza, la justicia propia o talento, estas cosas no significan nada desde un punto de vista objetivo. Al alabar mis talentos, Irisu estaba simplemente haciéndome bailar a su melodía. Fue eficaz, ya que terminé creando una obra que la satisfizo. Cuando dijiste que todo el mundo debería reconocer sus propios talentos, fue una mentira. A pesar de mi pregunta con palabras fuertes, Irisu no se movió ni un poco. Ella no se veía ni tímida ni avergonzada. Durante el momento de silencio, sin retirarme, pensé para mí mismo en voz baja. Ella realmente se adapta a su apodo de la emperatriz. Recordando lo que Satoshi me había dicho, ¿era buena manipulando a los que la rodean? Y solo una emperatriz podía hacerlo sin sentir ninguna sensación de vergüenza. Ella era hermosa. Desprovista de cualquier emoción, Irisu respondió severamente, no fue dicho desde el fondo de mi corazón. Pero depende de ti decidir si eso cuenta como una mentira. Luego encontró mi mirada. Silencio. Me di cuenta de que yo estaba sonriendo. Entonces hablé desde el fondo de mi corazón. Al oírte decir eso, ahora me siento muy aliviado. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.